Aleluya. Aquí estamos de nuevo, listos para exponer la palabra de Dios. Los saluda su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga, dándole gracias primeramente a Dios, al Espíritu Santo que me sigue ayudando a exponer su palabra. Una mano fresca sobre una frente ardiente. Es el tema que quiero ahora compartir con ustedes con la ayuda del Espíritu Santo. Es algo sorprendente encontrar a Saúl persiguiendo a David. Parecía como si la reconciliación que hubo entre ellos en Gadi hubiera sido completa. Y sin embargo, luego de un breve lapso, otra vez andaba Saúl por la senda de la guerra. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, del versículo 10 al 13, nos dice así la escritura. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: Cíñese cada uno su espada. Y se ceñó cada uno su espada, y también David se ceñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Por supuesto, estos cambios caprichosos pueden haberse debido a la enfermedad que padecía, pero se ha sugerido otra explicación que arroja nueva luz sobre el Salmo 7. Señala su valor por cuanto nos ayuda a comprender las frecuentes vacilaciones en la conducta de Saúl. En el encabezamiento del Salmo leemos Seigón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Es el Salmo 7. ¿Quién fue este Cus? Si examinamos detenidamente el Salmo, hallaremos que guarda un estrecho parecido con las palabras que dijo David cuando Saúl y él tuvieron la breve discusión al salir de la cueva de En-Gadi, y con las que posteriormente se cruzaron en la montaña de Aquila. En realidad, las correspondencias son tan numerosas y minuciosas que establecen, casi fuera de toda duda, que la fecha del Salmo sincroniza con los incidentes que se narran en el último capítulo 1 de Samuel 26. Y así es, podemos inferir la causa de la renovada pasión de Saúl. Parece más que probable que Cus era uno de los amigos íntimos y constantes compañeros de Saúl, y que incesantemente envenenaba la mente del rey con falsedades malévolas e intenciones acerca de David. Cuando Saúl estaba aparte de este hombre y bajo la noble influencia y generosa naturaleza de David, dejaba a un lado su espíritu de venganza y respondía a los llamados de amistad e hidalguía. Pero cuando Cus regresaba al palacio y tenía nuevas oportunidades de influir en él, se entregaba al lado más pobre de su carácter y volvía a asumir el desesperado intento de frustrar el propósito divino. Así que era lanzado para allá y para acá, entre los dos hombres, ya inclinado a la misericordia por David, ya a la venganza de Cus. Tales calumniadores se hallan en los salones de la sociedad moderna, como estaba en el palacio del primer rey de Israel, y causan tanta tortura a las naturalezas sensibles y tiernas en el día de hoy como este hombre causó a David en los desiertos de En-Gadi. Aprendamos cómo tratarlos. 1. Examine usted su corazón para saber si estos calumniadores se basan en los hechos. Puede ocurrir que en estas palabras hirientes haya más de verdad de lo que a primera vista usted se incline a admitir.
Tal vez esos ojos rápidos y envidiosos han discernido que en usted hay debilidad, de carácter, de lo cual están enterados sus más íntimos amigos, pero se han abstenido de decírselo. Antes que usted destruya esa carta anónima o descarte el rumor poco amable que ha estado rodando entre los que le conocen, es una buena norma que se siente ante el trono del juicio de Cristo y a su clara luz se pregunte si usted puede decir con David: mi escudo está en Dios, quien salva a los rectos de corazón. 2. Si las calumnias carecen de fundamento, regocíjese. Cuán agradecidos debiéramos estar por el hecho de que Dios nos ha guardado de ser realmente culpables de las cosas de que se nos acusa. Nosotros hubiéramos podido cometer esas faltas, y aún peores. Solo por la gracia de Dios no somos culpables de haberlas cometido. El hecho de que tenemos el testimonio de la buena conciencia y de su espíritu en nuestros corazones debe ser una fuente duradera de alegría. 3. Refúgiese en el justo juicio de Dios. Todos somos sus siervos, y si Él está satisfecho con nosotros, ¿por qué afligirnos por lo que digan nuestros compañeros de servicio? Él es quien nos coloca en las posiciones que ocupamos, y si a Él le place mantenernos allí, nada que los hombres digan o hagan podrá desalojarnos. 4. No haga caso a las reacciones de la carne. ¿Por qué irritarnos por estas palabras no amables y calumniosas, tan carentes de base como de caridad? Si en todo fuéramos realmente nada, y Dios fuera todo en todo, si estuviéramos muertos a la carne y vivos solamente a Dios, ciertamente nos sentiríamos indiferentes ante lo que le ocurra a nuestro buen nombre en los labios de los necios y pecadores. 5. Permita que Dios defienda su buen nombre. Cualquier imputación o afrenta injusta que se arroje sobre nosotros es parte del mal del mundo y una manifestación de su pecado. A nosotros nos es imposible hacerle frente o quitarla. Así que tenemos que esperar pacientemente hasta que Dios se levante a vengar el mal que se nos ha hecho y a defender nuestra reputación. Fue así como actuó David. Él acudió al Dios justo que juzga los corazones. Tal es el proceder verdadero y más sabio. Quédese usted tranquilo, no dé lugar a la ira. Preocúpese más bien por la desgracia de aquella alma de la cual proceden las calumniosas palabras. Trate usted de dominar el mal de su propio corazón por medio del bien generoso y deje tanto la defensa como la venganza a cargo de Dios. Como el fuego por la hierba de la llanura, pasó por toda la tierra la noticia de que Samuel había muerto. Israel se reunió para lamentar la muerte del profeta y santo, y para rendirle los últimos tributos. David acudió a tomar parte en las ceremonias funerales de su maestro y amigo. Sin embargo, como estaba tan cerca de Saúl, no tenía confianza para permanecer un momento más de lo absolutamente necesario. Tan pronto terminó todo, David se marchó a la escasamente población región de Parán, en el extremo sur de Judá. Su llegada trajo tranquilidad y seguridad a esas tierras fronterizas, que durante largo tiempo habían sido desoladas por guerras de frontera. Los dueños de ovejas tenían abundantes razones para estar agradecidos por su protección. Como alguien dijo de David y de sus compañeros: aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Cuando se aceptaban tales servicios y se contaba con ellos, era naturalmente justo, y en realidad estaba en conformidad con la costumbre de ese tiempo, que se diera alguna recompensa de la misma clase. Así que David tenía completa justificación para enviar 10 jóvenes a que saludaran
al opulento Nabal, rico, hacendado, que tenía un gran rebaño de ovejas, y a la sazón gozaba de prosperidad, a la cual habían contribuido en gran manera los esfuerzos de David y de sus hombres, a fin de recordarle sus obligaciones y pedirle lo que él voluntariamente quisiera ofrecer. El trato mísero que Nadab le dio a los jóvenes que hicieron esta petición hirió a David hasta los tuétanos. La historia se centra en Nabal, David y Abigail. Nabal, el miserable. Su carácter se esboza, a la manera de la Biblia, en 3 o 4 rasgos sobresalientes, y no necesitamos detenernos en ellos. Qué adecuado boceto se nos da de la clase de individuo que era Nabal, en la declaración confidencial de un siervo de su esposa. Él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Era muy importante, según el historiador, pero su grandeza era de la más baja clase. Hay 4 clases de grandeza. Jóvenes que me estén escuchando, escojan la mejor clase como meta de su vida. La grandeza en posesiones es pequeña, mejor es la grandeza en hechos. Aún mejor es la que consiste en concebir y proclamar grandes pensamientos, pero la grandeza mejor de todas es la del carácter. Era insensato, según su esposa, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Ciertamente Nabal tuvo que haber sido un retrato de cuerpo entero del necio de la parábola de nuestro Señor, que pensó que su alma podía estar tranquila y alegre porque sus graneros estaban repletos. Era un hombre perverso, según su siervo. El trato que dio a la modesta petición de David puso bien de manifiesto su carácter. De hecho, dio a entender que David estaba promoviendo una revuelta contra su señor Saúl. También afirmó que prefería dar su pan y la carne que tenía dispuesta a los que, como los trasquiladores, habían trabajado para ganar esos alimentos, y no a unos hombres vanos que andaban ociosos y vivían de las frutas maduras que cayeran en sus bocas. Uno de los rasgos más característicos del temperamento y de la conducta de David a través de todos estos años tediosos fue su dominio propio. Año tras año reposó en la promesa de Dios y permitió que él cumpliera la palabra en que lo había hecho esperar. En 2 ocasiones en que Saúl había estado en sus manos, se había dominado a sí mismo, pero el terraplén que se había levantado con el hábito formado durante largo tiempo se fue abajo, como un dique de marino abandonado, ante el repentino paroxismo que le despertaron las palabras de Nabal. Con ardiente furia les dijo a sus hombres: «Cíñase cada uno su espada». Y alrededor de 400 hombres hicieron lo que David ordenó. En esta hora David estuvo al borde de cometer un crimen que hubiera ensombrecido el resto de sus años. De esta venganza y desgracia lo salvó Abigail. ¿Quién era Abigail? La bella intercedora. ¿Quién era? Era una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Una adecuada combinación. Su carácter había escrito una leyenda en su rostro. No siempre van juntas estas dos cosas. Es notable el hecho de que muchísimas Abigailes se casan con Nabales. Hay mujeres que temen a Dios, de sensibilidad tierna y bondadosa, de ideales altos y nobles, que establecen unión indisoluble con hombres con los cuales no pueden tener verdadera afinidad. En el caso de Abigail, esta decisión probablemente no había dependido de ella, sino que era el resultado de la costumbre oriental que obligaba a una señorita a aceptar la selección de su padre en el asunto del matrimonio. Si alguna señorita de buenos sentimientos y sinceras aspiraciones que lee estas líneas secretamente piensa que, si tuviera la oportunidad, se casaría para obtener dinero y posición, sin tener en cuenta el carácter, piénselo bien. Recuerde que entrar en el vínculo matrimonial con un hombre intencionalmente y sin recibir consejo con ese propósito es una profanación del plan divino. Semejante unión solo puede tener un resultado. Ella no elevará a su marido al nivel de ella, sino que descenderá al nivel de él.
Los siervos de Nabal conocían el carácter de su señora, así que a ella se lo dijeron todo. Ella inmediatamente comprendió la situación. Envió un grupo de criados con asnos cargados de provisiones por el camino en que David vendría, e inmediatamente siguió en pos de ellos montada en su asno. Se encontró con los vengativos guerreros en un refugio de la montaña, y la entrevista se dio tanto a su sagacidad de mujer como a la gracia de su corazón. Tan franco y noble como era siempre David, no vaciló en reconocer que quedaba profundamente endeudado con esta amable mujer, y en ver en la intercesión de ella la intervención bondadosa de Dios. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Qué revelación estas sobre los ministerios con que Dios trata de apartarnos de nuestros malos caminos. Estos misteriosos son algunas veces muy sutiles y débiles, muy pequeños y tranquilos. Con cuánta frecuencia hubiéramos podido salvarnos de acciones que posteriormente hemos tenido que lamentar durante largo tiempo, si tan solo hubiéramos puesto atención. Y por encima de todas estas voces e influencias han estado las influencias del Espíritu Santo, que con pasión y convicción bienhechoras nos llama a una vida mejor. Bendito Espíritu, sigue iluminándonos, revelándonos con más frecuencia, y detén nuestra loca carrera. Nabal murió de un ataque causado por la relajación de su vida o por la ira a causa del trato que su esposa le dio a David y a sus hombres. David le propuso matrimonio a Abigail, a quien debía muchísimo. Ella, aunque pensó que no era digna de tan alto honor, aceptó con gracia y humildad. Te doy gracias, Señor, de nuevo por permitirme exponer tu palabra por este medio. Que Dios me lo siga bendiciendo, y así está despedido su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Gracias.